Mi madre usó mi beca para pagar sus deudas, así que terminé demandando al banco que la dejó hacerlo. No pensé que iba a terminar enfrentándome a mi propia madre en una sala de audiencias por un dinero que ni siquiera debía existir en sus manos. Si me lo hubieran dicho hace 10 años, me habría reído. Habría dicho que mi madre era muchas cosas, pero no una ladrona. Controladora, sí. Dramática también. Capaz de manipular una conversación hasta hacerte pedirle perdón por algo que ella hizo, por supuesto. Pero ladrona no. Ahora sé que hay personas que no se sienten ladronas mientras puedan justificar lo que hacen con una frase que suene noble. En su caso era siempre la misma. Todo lo hago por esta familia. Me llamo Adrián, tengo 29 años y durante mucho tiempo fui el tipo de hijo que no daba problemas. Estudiaba, trabajaba, ayudaba en casa y además cargaba con ese reflejo de culpa que te meten desde pequeño cuando te repiten que tu madre ha sacrificado demasiado por ti. Mi padre desapareció de la ecuación cuando yo tenía 9 años. No murió. No le pasó nada trágico. Simplemente encontró una nueva vida con otra mujer en otra ciudad y decidió que nosotros ya no encajábamos en ella. Desde entonces mi madre, Verónica, convirtió ese abandono en el centro de su identidad. Durante años escuché la misma historia, que ella había renunciado a todo por mí, que nadie la ayudó, que si comíamos era por ella, que si yo tenía techo, ropa o cuadernos para la escuela, era porque ella se rompía el lomo trabajando mientras otros dormían. Y era cierto en parte. Trabajó muchísimo. Lo que no entendí hasta muy tarde fue que también usó ese sacrificio como una deuda eterna. Si alguna vez me quejaba por algo, ella suspiraba y decía que ya le había fallado demasiada gente, como para que su propio hijo también empezara. Si yo quería salir con amigos, me preguntaba si pensaba dejarla sola. Si conseguía un pequeño logro, encontraba la forma de recordarme que sin ella no habría llegado ahí. Crecí creyendo que agradecer no era un gesto, sino una obligación diaria. Aún así, fui buen estudiante. No por vocación romántica, sino porque desde los 15 entendí que estudiar era la única salida real de la vida que llevábamos. Vivíamos en un apartamento viejo, en un edificio donde el ascensor llevaba años descompuesto y las filtraciones bajaban por la pared del pasillo como si la humedad también pagara alquiler. Mi madre trabajaba como auxiliar administrativa en una clínica privada. Nunca ganaba lo suficiente, pero curiosamente siempre encontraba dinero para cosas que no cuadraban con nuestro nivel de ingresos. Electrodomésticos nuevos, ropa cara, porque en el trabajo tenía que verse presentable, préstamos a una prima que jamás devolvía nada y compras impulsivas cada vez que discutía con alguien. Yo empecé a trabajar los fines de semana a los 16, primero repartiendo publicidad y luego ayudando en una tienda de informática. Me gustaban los ordenadores, la programación, todo lo que implicara desmontar un problema y entender cómo funcionaba. Soñaba con estudiar ingeniería de software, aunque decir soñaba suena demasiado bonito. En realidad lo veía como una escalera, una difícil, pero posible. El último año de instituto me maté estudiando. No salía, no gastaba, no hacía nada que no fuera clase, trabajo y biblioteca. Cuando finalmente me avisaron de que había obtenido una beca académica completa para una universidad privada bastante buena, sentí algo que no había sentido nunca. La impresión de que por fin mi vida podía pertenecerme. La beca cubría matrícula, materiales y además incluía un fondo anual de manutención que se depositaría en una cuenta bancaria vinculada al estudiante. No era una fortuna, pero para mí era inmenso. Significaba transporte, comida, quizá un portátil mejor, quizá la posibilidad de dejar una parte del trabajo y concentrarme en estudiar de verdad.
Recuerdo perfectamente el día en que llegó la carta oficial. Mi madre lloró al leerla. Me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de mí, que todo había valido la pena, que por fin uno de los dos iba a salir de aquel agujero. Yo también lloré. Durante unas horas pensé que estábamos en la misma página. No lo estábamos. Como yo acababa de cumplir 18 y nunca había manejado una cuenta con movimientos importantes, la universidad nos dio varias opciones para la apertura bancaria. Mi madre insistió en acompañarme. Dijo que era mejor que ella estuviera al tanto por si surgía cualquier problema, que los bancos siempre trataban de engañar a los jóvenes, que alguien con experiencia debía revisar la letra pequeña. Me pareció razonable. En retrospectiva, casi me da risa lo fácil que resultó. La oficina bancaria estaba llena y el gestor que nos atendió parecía cansado, como si hubiera decidido desde hacía años que ninguna conversación en ese lugar merecía atención real. Revisó mis papeles, la concesión de la beca, mi identificación, y empezó a explicar el tipo de cuenta. Mi madre intervino varias veces. Dijo que yo iba a seguir viviendo en casa mientras estudiara, que ella me ayudaba con todo lo administrativo, que necesitaba estar autorizada para consultar movimientos por si había incidencias con los depósitos de la beca o pagos de la universidad. El hombre apenas levantó la vista. Nos puso varias hojas delante, señaló dónde firmar y dijo que esa autorización facilitaría futuras gestiones. Yo firmé. Tenía 18 años, estaba emocionado, no entendía bien qué implicaba una autorización de cotitularidad operativa, ni por qué el formulario estaba redactado como un laberinto. Mi madre firmó también. El gestor sonrió con esa falsa profesionalidad bancaria y dijo algo como, así todo queda en familia. Esa frase me da asco desde entonces. Los primeros meses en la universidad fueron duros, pero buenos. Seguí trabajando algunas horas porque no quería depender del todo de la beca. Los depósitos llegaban de forma trimestral. Yo veía el dinero entrar, aunque no le prestaba demasiada atención al saldo exacto, porque confiaba en que estaba ahí. Usaba la tarjeta para el transporte, apuntes, comida barata cerca del campus y alguna suscripción de software. Nada extravagante. Las primeras grietas aparecieron al segundo semestre. Un día fui a pagar la renovación de una licencia que necesitaba para una clase y la tarjeta fue rechazada. Pensé que era un fallo del terminal. Probé otra vez. Rechazada. Miré la aplicación del banco y vi que el saldo era ridículamente bajo. Me quedé helado. Sabía que unos días antes había entrado uno de los depósitos de manutención. Esa noche le pregunté a mi madre si sabía qué había pasado, porque ella recibía notificaciones del banco al tener acceso. Lo planteé como una duda, no como una acusación. Ella ni se inmutó. Me dijo que había usado una pequeña parte para cubrir una emergencia de la casa, que se le había roto una tubería y el propietario se negaba a asumirlo rápido, que pensaba reponerlo la semana siguiente. Lo dijo con tanta naturalidad que durante un segundo pensé que yo era el exagerado. Le recordé que ese dinero era de la beca y que lo necesitaba. Ella se ofendió al instante. Me soltó que la tubería también era para mí, que yo seguía viviendo allí, que si el baño se inundaba no iba a poder estudiar igual, y que no entendía cómo podía ponerme así por un poco de dinero después de todo lo que ella había hecho por mí. Ese fue el primer retiro que reconoció. Lo acepté, incómodo, con esa mezcla de culpa y dependencia en la que te educan, cuando cada límite parece una traición. Me prometí estar más atento, pero empecé a notar cosas. Cargos que yo no había hecho. Transferencias pequeñas que desaparecían aquí y allá. Retiros en cajero en horarios en los que yo estaba en clase. Cuando la confronté otra vez, me dio una explicación distinta. Había pagado una factura atrasada de luz porque no podía dejar que nos la cortaran. Luego dijo
que había usado una parte para una medicina, luego para cubrir una cuota de una deuda antigua, que si no pagaba iba a traer problemas graves. Yo nunca había oído hablar de esas deudas antiguas, ni de su magnitud. La situación se volvió insostenible en el tercer trimestre. Me enteré del peor modo posible, por una llamada de la universidad diciendo que había una incidencia con ciertos pagos complementarios asociados a la beca y que debía aclararlo con el banco porque las transferencias llegaban, pero luego parte del dinero desaparecía antes de usarse para conceptos académicos específicos. Fui al banco furioso y confundido. Pedí un extracto completo de movimientos. La empleada me lo dio sin drama, porque yo era el titular principal. Lo revisé allí mismo, de pie, apoyado en una mesa alta junto al área de cajeros, y sentí que el estómago se me caía al suelo. No eran pequeñas partes, no eran un par de emergencias. Durante casi un año y medio mi madre había retirado o transferido sistemáticamente dinero de mi cuenta. A veces 100, a veces 300, a veces más. Había pagos a una tarjeta de crédito que yo no reconocía, transferencias a una financiera, saldos cubiertos en un préstamo personal y hasta pagos automáticos de una deuda consolidada a nombre de ella. Me sentí idiota. Pero más que idiota, me sentí usado. Pedí hablar con un responsable. Me atendió un subdirector que llevaba un reloj demasiado caro para su cara de aburrimiento. Le expliqué que yo no había autorizado esos retiros para ese fin, que desconocía la existencia real de esa operativa y que quería bloquear inmediatamente cualquier acceso de mi madre. Entonces llegó el segundo golpe. El hombre me dijo, con voz muy calmada, que mi madre figuraba con facultades suficientes en la cuenta para operar, retirar, transferir y recibir información, y que en varios momentos incluso había sido tratada internamente como cotitular autorizada por la configuración del expediente. En resumen, el banco consideraba que ella podía usar el dinero porque yo había firmado. Le dije que yo había firmado, creyendo que era solo para consultas o incidencias, no para que vaciara mi beca universitaria. Él se encogió de hombros con ese lenguaje elegante del sector financiero, que significa, ese ya no es mi problema. Me habló del documento, de la firma, del consentimiento, de la dificultad de discutir la validez de una autorización prestada. Le pedí copia de todo. Me la dio. Salí de allí temblando. Esa noche esperé a que mi madre volviera del trabajo. Puse los extractos sobre la mesa de la cocina antes de que dejara el bolso. No le di oportunidad de fingir sorpresa. «¿Qué es esto?», le pregunté. Ella miró los papeles, luego a mí, y lo que me rompió de verdad fue que ni siquiera intentó negarlo. Se sentó, se quitó los zapatos como si tuviera derecho a estar cansada en esa conversación, y dijo que tarde o temprano yo iba a enterarme de la magnitud del problema. Habló de presión, de intereses, de llamadas de cobro, de refinanciaciones mal hechas, de una mala racha que se había ido acumulando. Resultó que debía mucho más de lo que yo imaginaba. Tarjetas, microcréditos, un préstamo de consolidación, dinero pedido a familiares, todo mezclado. Le pregunté por qué demonios había usado mi beca. Su respuesta todavía me persigue. Dijo, porque era el único dinero que entraba limpio y constante. Lo dijo sin vergüenza, como si fuera una decisión lógica de tesorería doméstica, como si mi esfuerzo, mi beca y mi futuro fueran una línea de liquidez temporal. Le dije que eso era robarme. Entonces se enfadó. No lloró. No pidió perdón. Se enfadó. Empezó a decir que si yo quería llamarlo robo, adelante, pero que gracias a eso no nos habían echado del piso, no se había hundido todo, y yo había podido seguir estudiando bajo un techo. Añadió que también era su sacrificio el que había hecho posible que yo obtuviera esa beca, que el dinero era para mi educación,
pero mi educación no existía aislada del resto de nuestra vida. Discutimos durante horas. Yo gritaba por primera vez en años. Ella me contestaba con esa mezcla de victimismo y dureza que dominaba a la perfección. Terminó diciéndome que si tanto me importaba el dinero, podía irme de casa y arreglármela solo. Ese reto me atravesó más de lo que esperaba, porque supe que lo decía, confiando en que no me atrevería. Esa noche dormí en casa de un amigo de la universidad, Hugo. Le conté todo. Él fue la primera persona que me dijo algo que nadie de mi familia habría dicho jamás. Esto no es normal, Adrián, y no tienes por qué comértelo. Hugo me puso en contacto con su hermana, Clara, que era abogada junior en un despacho pequeño. Ella revisó los documentos y me dijo que el caso no era tan simple como «mi madre me robó», porque el banco iba a escudarse en la autorización firmada. Pero también vio cosas que a mí se me escapaban. El documento era ambiguo, estaba mal explicado, y el banco había permitido un uso reiterado de fondos provenientes de una beca educativa sin hacer ninguna advertencia adicional, pese a que la naturaleza de los ingresos estaba claramente identificada. Además, la forma en que habían configurado internamente la cuenta, como si mi madre tuviera más facultades de las estrictamente consentidas, podía abrir una puerta. Fue la primera vez que alguien me habló de responsabilidad bancaria. Lo siguiente fue aún peor. Cuando intenté cerrar la autorización y abrir una cuenta nueva para futuros depósitos, me enteré de que ya no quedaba casi nada de la última anualidad y que parte de los fondos se había usado como garantía de descubierto de una operación enlazada a pagos automáticos. En términos prácticos, mi madre había exprimido la cuenta hasta dejarla al borde del colapso y el banco lo había tolerado, porque cobraba comisiones por cada tropiezo. A partir de ahí, todo se aceleró. La universidad me advirtió que si no regularizaba ciertos conceptos y demostraba que los fondos de manutención no estaban siendo desviados, podían revisar mi continuidad en el programa. Me sentí humillado, explicando una versión reducida del asunto a una coordinadora académica que me miraba como si estuviera evaluando cuánto de mi desastre era culpa mía. Seguí trabajando más horas, dormía menos, iba a clase con la cabeza rota por dentro. Mi madre, mientras tanto, cambió de estrategia. Pasó del ataque a la súplica. Empezó a mandarme mensajes diciendo que estaba desesperada, que si yo la denunciaba la hundiría, que jamás volvería a recuperarse, que estaba intentando arreglarlo todo, que por favor no hablara con nadie de la familia porque la iban a juzgar sin entender nada. Luego aparecieron los mensajes más venenosos, que yo siempre había sido frío, que la universidad me estaba volviendo arrogante, que estaba dispuesto a dejar a mi propia madre en la calle por dinero. Esa frase me hizo algo extraño. Durante años habría funcionado. Esta vez solo me confirmó que iba por el camino correcto. Corté casi todo contacto y me mudé de forma definitiva a la habitación libre que me ofreció Hugo mientras buscaba algo compartido más barato. Vender esa decisión como libertad sería mentira. Fue durísimo. Tenía que estudiar, trabajar y además sobrevivir emocionalmente al hecho de haber dejado sola a la única persona con la que había vivido toda mi vida. Incluso sabiendo lo que había hecho, la culpa seguía apareciendo. Eso es lo perverso de ciertas relaciones. Te rompen y luego te hacen creer que irte es la verdadera traición. Clara consiguió que un abogado senior de su despacho, Esteban, tomara mi caso. Él fue el primero que habló sin rodeos. Dijo que demandar solo a mi madre era inútil si no tenía patrimonio real y si además yo cargaba todavía con vínculos afectivos que podían hacerme titubear. Pero el banco sí tenía recursos, protocolos, obligaciones de información y responsabilidad potencial.
No era una victoria asegurada, ni mucho menos, pero había base para pelear. La demanda se construyó en dos frentes. Primero, negligencia del banco, al no explicar de forma clara el alcance de la autorización y permitir operativas incompatibles con la finalidad educativa evidente de los fondos. Segundo, la configuración y tratamiento erróneo de mi madre como operadora, con facultades prácticamente plenas, sin salvaguardas ni alertas, pese a que yo acababa de alcanzar la mayoría de edad y era el beneficiario directo y exclusivo del programa de beca. Mi madre entró en pánico cuando recibió la notificación extrajudicial previa. Me llamó 50 veces en 2 días. No contesté. Terminó apareciendo en la universidad. Esa escena casi me cuesta un ataque de ansiedad en plena cafetería. Se acercó llorando, diciendo que necesitábamos hablar. Algunos compañeros se quedaron mirando. Yo estaba harto de pasar vergüenza por lo que ella hacía. Le dije que no era el lugar. Me agarró del brazo y me soltó, casi escupiendo, que si la destruía me iba a arrepentir toda la vida. No sé si fue peor la amenaza o que durante unos segundos sentí miedo real. Acabé presentando también una denuncia por acoso leve cuando empezó a esperar fuera del piso de Hugo y a contactar a conocidos. Eso la frenó un poco, aunque más bien por orgullo que por respeto. El banco respondió como era previsible, negándolo todo. Dijeron que yo había firmado, que la documentación era válida, que no eran responsables de la dinámica familiar de los clientes y que no existía obligación específica de supervisar el destino privado de los fondos una vez depositados. El tono de sus escritos era impecablemente limpio, casi elegante, esa clase de limpieza que huele a desprecio. Pero en el proceso salieron cosas interesantes. El gestor que nos abrió la cuenta ya no trabajaba allí. Encontramos su registro interno de actuación, y era un desastre. Tenía advertencias previas por tramitaciones deficientes. Además, la ficha de mi expediente mostraba códigos internos contradictorios. En un apartado, figuraba mi madre como autorizada para información y operativa limitada. En otro, como interviniente apta para disposición ordinaria sin restricción. Nadie podía explicar con claridad quién había ampliado ese margen ni por qué. La audiencia preliminar fue meses después. Yo había adelgazado demasiado, seguía estudiando y trabajando, y me había convertido en alguien mucho más seco. A veces me miro en fotos de esa época y veo a un hombre joven con la cara de alguien mayor. Mi madre fue con un abogado de oficio y una expresión de víctima impecable. El banco llevó 2 letrados y un representante de cumplimiento normativo con sonrisa administrativa. Escuchar a mi madre declarar fue una experiencia casi extracorporal. Dijo que jamás quiso perjudicarme, que entendió de buena fe que podía usar los fondos para gastos de hogar porque todo estaba vinculado a mi manutención, que yo siempre había sabido más o menos cómo funcionaba el dinero en casa, y que si no me explicó cada movimiento fue para no cargarme con problemas de adulto. Llegó a llorar al decir que usó el dinero para sostener el entorno que permitía que su hijo estudiara en paz. Estuve a punto de levantarme y gritarle que yo no había estudiado en paz ni un solo día, pero no hizo falta. Mi abogado la dejó en evidencia con algo simple. Le mostró pagos que nada tenían que ver con casa, comida o suministros, tiendas de ropa, cuotas de un crédito personal previo, transferencias a una prima, y una especialmente vergonzosa, el anticipo para un paquete vacacional que ella había perdido por cancelación meses después. Verla intentar justificar aquello como estrés acumulado me quitó la última partícula de compasión automática que me quedaba. Luego vino el turno del banco, y ahí, por primera vez, sentí que la balanza podía no estar completamente en mi contra.
El responsable normativo admitió que la documentación estándar de la época podía resultar técnicamente compleja para un cliente joven sin experiencia financiera. Admitió también que la categorización interna de intervinientes a veces dependía de la carga manual del gestor y que no podían asegurar con precisión por qué mi madre quedó habilitada de ese modo. Cuando mi abogado le preguntó si el banco tenía protocolos especiales para cuentas receptoras de becas o fondos finalistas, respondió que no específicos. Y cuando le preguntó si consideraban buena práctica permitir retiros sistemáticos por un tercero sobre ese tipo de ingresos sin ninguna advertencia al beneficiario principal, se refugió en un «cumplíamos con el marco contractual». Traducción: podían, pero no deberían haberlo hecho tan alegremente. El juicio tardó mucho más de lo que yo esperaba. Entre aplazamientos, pruebas periciales y la lentitud habitual, pasaron casi 11 meses. Durante ese tiempo, tuve que reconstruirme en paralelo. Conseguí compartir piso con 2 compañeros cerca de la universidad. Recuperé cierta estabilidad académica y empecé terapia en el servicio psicológico del campus, porque un día me di cuenta de que no podía concentrarme si veía una llamada desconocida. Mi madre siguió enviando mensajes esporádicos. A veces pedía perdón, a veces me maldecía. A veces me decía que el banco era el verdadero culpable y que yo estaba siendo manipulado por abogados que querían dinero. Nunca asumió del todo que la decisión inicial había sido suya. La sentencia llegó un jueves por la mañana. Yo estaba en la biblioteca cuando me llamó Esteban. No contesté al primer timbre porque pensé que era una actualización menor. Insistió. Salí al pasillo y respondí con el corazón en la garganta. Ganamos. No de forma total, pero ganamos. El juzgado consideró acreditado que mi consentimiento inicial había sido prestado en un contexto de información insuficiente y técnicamente deficiente, que el banco no había explicado con transparencia el verdadero alcance de la autorización otorgada a mi madre y que, además, incurrió en una mala praxis al habilitar una operativa que excedía lo razonablemente comprensible para el titular beneficiario joven de una cuenta receptora de fondos educativos. Ordenó indemnizarme por una parte sustancial del dinero desviado, más intereses, al entender que la entidad había contribuido de forma relevante al daño patrimonial. Respecto a mi madre, la sentencia fue más tibia. Reconocía que ella había realizado las disposiciones y que su conducta había sido impropia y perjudicial, pero en el ámbito civil la verdadera condena práctica recaía sobre la entidad, que luego podría repetir contra ella si lo consideraba. En otras palabras, el banco pagaría primero. Me quedé apoyado en la pared sin saber qué sentir. Alivio, desde luego, pero no euforia. No hubo triunfo limpio. Lo que sentí fue algo parecido a recuperar el aire después de haber vivido un año con el pecho apretado. Cuando se hizo efectivo el primer pago, regularicé todo lo pendiente con la universidad y cerré por fin esa etapa con una mezcla de rabia y agotamiento. No me volví rico, ni siquiera sobrado. Pero recuperé algo más importante, la posibilidad de terminar mis estudios sin cargar con una injusticia que no había elegido. Mi madre me llamó cuando supo el resultado. Contesté porque pensé que quizá, después de todo, iba a decir algo humano, algo verdadero, un «lo siento», aunque llegara tarde. No. Lo primero que dijo fue que esperaba que yo estuviera contento por haber puesto a un banco y a mi propia madre de rodillas. Luego añadió que el dinero me había cambiado, que antes yo tenía corazón y que ahora solo sabía convertir a la gente en enemigos. La escuché unos segundos. Por primera vez no me aceleré, no me defendí, no intenté explicarle nada. Le dije que no volviera a llamarme si no era para asumir lo que había hecho sin excusas.
Se rió con desprecio y colgó. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Con el tiempo, supe por una tía que acabó mudándose a un piso más pequeño y que seguía arrastrando varias deudas. Porque, por supuesto, el dinero de mi beca nunca había solucionado realmente su problema. Solo lo había aplazado mientras me arrastraba con ella. Esa fue quizá la lección más amarga. Yo no era la solución de nada. Solo fui el recurso más fácil de explotar. Terminé la carrera un año después. Hugo estuvo allí. Clara también. Incluso Esteban apareció al acto de graduación porque, según dijo, pocas veces veía a alguien tan terco como para aguantar una guerra legal, laboral y académica al mismo tiempo sin abandonar. Me reí. Le dije que no era terquedad, que era supervivencia. Ahora trabajo en ciberseguridad para una empresa bastante buena. Vivo solo. Tengo mis cuentas separadas, mis límites claros y una desconfianza casi patológica hacia cualquier documento bancario, lo cual en realidad me ha venido bien profesionalmente. A veces, cuando alguien me dice, pero es tu madre, noto que algo dentro de mí se enfría. Antes esa frase me desarmaba. Ahora solo me parece una coartada moral barata. Ser madre no da derecho a usar a tu hijo como un fondo de rescate. Ser familia no convierte el abuso en sacrificio. Y un banco no deja de ser responsable solo porque el daño ocurrió dentro de una relación tóxica en lugar de un asalto con pasamontañas. Durante mucho tiempo pensé que demandar al banco era exagerado, que la gente se iba a reír, que sonaba ridículo. Mi madre me quitó el dinero de la beca, así que até el banco a la pelea. Pero la verdad es que fue exactamente al revés. El banco fue el que permitió que todo ocurriera con una facilidad insultante, escudado en formularios ambiguos, gestores negligentes y esa costumbre institucional de tratar las finanzas familiares como si fueran una nebulosa donde nadie tiene que responder por nada. No sé si mi historia tiene moraleja, solo sé lo que aprendí. Si alguien te repite toda la vida que le debes existir, un día también creerá que le debes tu futuro. Y yo ya pagué bastante.